van a ser los guías de su esposa. Ustedes son los que van a guiar, los que van a enseñar, los que van a hacer estrategias para guiar a su esposa. Y es lo que Dios ha establecido desde el principio. Y precisamente la enseñanza, hermanos, sin tanto preámbulo, tiene que ver con el corazón del varón. Un varón conforme a mi corazón. Esa es la enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón compartirles. Un varón conforme a mi corazón. Esa es una frase, no es una frase mía. Es una frase que está en Hechos capítulo 13. Vaya allá en su Biblia, si usted tiene una Biblia, espero que sí, ahí la tenga. Si no, júntese ahí con un cristiano, ¿sí? Ahí júntese con un cristiano y vaya a Hechos 13, capítulo 22, del 22 al 23. Y mientras usted lo busca, yo le voy a hacer otra pregunta, pero esta no es para contestar, es nada más para reflexionar. ¿Se ha puesto usted a pensar el día en que usted muera? ¿Cómo le gustaría que dijera su epitafio? ¿Sí sabe qué es un epitafio? Un epitafio, posición en prosa o en verso, que está escrita como un tributo de alabanza a una persona muerta. Por ejemplo, para que vaya pensando usted en la pregunta, ¿cómo le gustaría que dijera su epitafio? Por ejemplo, ahí un poeta escribió de los héroes espartanos en las Termópilas en el siglo V a.C. Él puso la siguiente inscripción: caminante, ve a decir a Esparta que hemos muerto aquí por obedecer sus leyes. Eso es lo que dice ese epitafio de esos guerreros espartanos. De Shakespeare. Se ha escuchado hablar o ha leído alguna obra de Shakespeare, ¿no? De él dice su epitafio: no perteneció a una época, sino a todos los tiempos. También de un científico que murió a los 85 años de edad, su epitafio dice así: murió aprendiendo. De este hombre que conocemos, que es muy famoso, de Benjamin Franklin, él escribió su propio epitafio. Y él lo escribió así y hasta este momento aparece así en su tumba. El cuerpo de Benjamin Franklin, el impresor, como la cubierta de un viejo libro, con su contenido roto y desnudo de sus letras y dorado, descansa aquí, comida de gusanos. Pero el trabajo no se perderá porque como lo creó, aparecerá una vez más en una nueva y más perfecta edición, corregida y aumentada por el autor. Él escribió su propio epitafio. Y también, por último, puedo compartirles unos epitafios humorísticos. Por ejemplo, elegantemente vestido sin tener a dónde ir. Hay otro que dice: recuerda, amigo, cuando pases por aquí, como eres tú ahora, yo una vez fui. Como soy ahora, pronto lo serás tú. Prepárate para la muerte y sígueme. Esos son algunos ejemplos de epitafios, hermanos. Y regreso a la pregunta inicial. ¿Cómo le gustaría que dijera su epitafio? ¿Alguien quiere compartirnos? ¿Alguien? ¿Cómo le gustaría que dijera su epitafio? Nadie quiere, ¿verdad? Porque ha de pensar, no, si lo digo, ¿qué tal si me muero hoy en la noche, verdad? No, eso no va a pasar, hermanos. A ver, hermano Isidro. Muy bien. Aquí me gustaría que dijera: aquí yace el cuerpo de un cristiano que resucitará en su tiempo. Muy bien, muy bien, muy bueno, muy bueno. ¿Alguien más que quisiera compartir, que quisiera que dijera su epitafio? El mío sería: fue un padre ejemplar que buscó al Señor durante su vida. Muy bien, muy bueno también. ¿Alguien más? ¿Alguien más? El pastor ya pensó. El mío, ay, perdón, hermano. A ver. El mío me gustaría que dijera, pues dos. El primero, no debí de haber comido tantos tacos. Ese sería uno. Y el segundo, estoy en la eternidad. Muy bien, muy bien.
El pastor de la iglesia no quiere decir que no nos quiere compartir cómo le gustaría que dijera su epitafio. Pero un humorístico aquí sigue descansando. Muy bien. Sí, es que... Muy bien. Bueno, ahí en la cita que les di, en Hechos capítulo 13, hermanos, Hechos capítulo 13, versículos 22 y 23, está un tipo de epitafio. Pero fíjense, este es un epitafio, especial, porque no lo dijo del hombre que se escribe, sino ¿saben quién lo dijo? Lo dice el Señor, lo dice el Creador, lo dice nuestro Salvador. Dice el versículo 22 de Hechos 13. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Sí lo tenemos? ¿Están todos juntos? ¿Están conmigo? Muy bien. Amén. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Ya detectó el epitafio, hermanos? ¿Lo detectaron? Ah, sí. ¿Alguien que quisiera leerlo nuevamente, el epitafio, el puro epitafio? ¿Y de quién se dice? Para empezar, ¿de quién es el epitafio? ¿Para quién es? Para David. Para David, exactamente. ¿Y qué dice Dios de David? He hallado a David. ¿Sí? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Muy bien. Esto es impactante. Cuando yo lo he leído y lo leo cada vez, hermanos, a mí me impacta. Porque ese es uno de los hombres de los cuales Dios dice algo bueno. Y no es la opinión de un hombre, es la opinión de Dios. Eso es impactante. Eso es retador, de veras. ¿Se ha puesto a pensar qué es lo que Dios opina de usted, hermano? ¿Qué opina Dios de usted? Por ejemplo, también de Job. Él usa cuatro adjetivos. ¿Lo recuerdan, hermanos, a Job? En Job también Dios da un epitafio de Job. Si quieren acompañarme ahí en Job capítulo 1. Ahí está un epitafio. Y pareciera que Dios está presumiendo, ¿no? A Job. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esa historia? Sí. Está presumiendo Dios a Job. ¿Lo presume con quién? Con el enemigo, ¿no? Con Satanás. Dice, No has visto a mi siervo, Job. Job capítulo 1, versículo 1. Ahí también hay un gran epitafio que Dios dice de un hombre. Omar, ¿quisieras leerlo? Sí, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muy bien. 4 objetivos. Temeroso, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, pero no vamos a ver en esta ocasión a Job. Vamos a ver a el rey David. ¿Qué podemos, hermanos, ver del rey David? ¿Qué podemos aprender del rey David? Por ejemplo, David comenzó, todos sabemos esta historia, que David comenzó como un pastor, ¿no? Y terminó como un rey. Llegó a ser un guerrero formidable, consolidando a la pequeña nación de Israel en un reino poderoso más o menos ahí durante el siglo X antes de Cristo. Y tuvo gran dominio en gran parte del Oriente Medio. Pero a pesar de todos esos logros, el mérito más grande de David para ser famoso es esta frase o esta declaración o este epitafio que viene de parte de Dios. He hallado a David, varón conforme a mi corazón. Esto no es fácil de entender a la luz de que algunas de sus acciones, algunas de las acciones del rey David no fueron siempre correctas. Eso también es un poco chocante, porque vemos en Hechos capítulo 13 que Dios dice eso, pero cuando vamos ahí al Antiguo Testamento y analizamos la vida de David, vamos a notar que realmente no concuerda mucho. No concuerda mucho esa declaración con la vida de él. Por ejemplo, David fue un guerrero que hizo derramar mucha sangre.
Eso está estipulado bien primero de Crónicas 22, versículo 8. También David cometió, y esto lo sabemos todos, David cometió adulterio con una mujer de nombre, ¿se acuerdan? Betsabé. Betsabé, ¿sí? Eso está registrado en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo 4. Fíjense después lo que hizo este hombre, este rey. David, al saber que Betsabé estaba embarazada, y para resolver ese problema, ordenó que colocaran a Urías ¿en dónde, hermanos? Al En el frente. frente de batalla, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó con el esposo de Betsabé, Urías? Pues fue muerto. Se lo justiciaron. Exactamente, ¿sí? Eso está registrado en 2 Samuel, en el mismo capítulo 11, del 5 al 17. También en otra parte podemos ver que David tuvo varias esposas. Eso es tremendo, ¿no lo creen, hermanos? Porque en la actualidad los que tenemos esposa, con trabajos podemos con una, ¿verdad? ¿Qué sería ahora para David, que tuvo muchas esposas, ¿verdad? En 2 Samuel capítulo 3, del 1 al 5 está registrado eso, que David tuvo muchas esposas. También David fue un padre negligente y su familia estuvo llena de disensiones y de tragedias. Todo eso está registrado en el segundo libro de Samuel. Y fíjense también lo que hizo el rey David, no conforme con su adulterio, con su disfunción familiar, con el asesinato de Urías, él contrarió una orden del Señor. ¿Qué es lo que hizo David? Con orgullo contó sus tropas. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia de esta desobediencia? Que 70,000 personas de su pueblo murieran víctimas de una plaga. Eso está en Samuel, en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Y aún así, hermanos, todavía Dios dice, he hallado a David, varón conforme a mi corazón. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede Dios afirmar de un hombre con un historial así? Piense, ¿por qué con ese historial Dios dice que David es un varón conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios? ¿Lo ha pensado, hermano? ¿Se ha puesto a pensar en esa situación? Sí. En efecto, David fue un hombre con pies de barro, ¿no? Como usted y como yo. Alguien que cometió pecados que en la mayoría de nosotros no podríamos imaginar y menos cometer. Pero a pesar de eso, hermanos, y con todo eso, David procuró ser un hombre justo y escuche bien esto, y el deseo de su corazón era hacer la voluntad de Dios. Esta es la clase de persona que busca a Dios, hermanos. Dios no espera perfección, como lo podemos ver con toda claridad con el rey David. Con todos los errores que él cometió en su vida, Dios pudo mirar su corazón y decir que era un hombre conforme a su propio corazón, que cumplió a plenitud la voluntad de Dios. Y con esto podemos deducir, hermanos, que la vida de David es una gracia de Dios. Esto es muy importante, porque es la gracia de Dios la que nos hace conciliar ese pasado o esas acciones malas del rey David con lo que Dios después declara de él, que es un varón conforme a su corazón. La vida de David es una gracia de Dios. No puede haber otra explicación, hermanos, para eso. Por sus acciones, David no merecía la bendición de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por sus acciones. Él no merecía la bendición de Dios. Pero siempre lo que notamos en la escritura de David, en su corazón, él sentía el deseo de hacer lo correcto.
un anhelo de seguir y agradar a Dios. Y la pregunta necesaria para todos nosotros hoy es, hermanos, ¿quiere usted ser un hombre conforme al propio corazón de David? ¿Es el deseo de usted agradar a Dios? Quizá piense que esto es un poco realista, ¿no? Ya que en su caminar con Dios usted acostumbra a dar 3 pasos para adelante y 2 hacia atrás. Y tal vez piense que ser un hombre conforme al corazón de Dios es una meta demasiado ambiciosa y que tal deseo no es posible en su caso debido a algunas acciones de su pasado. Pero no debemos de olvidar esta verdad divina, que Dios miró el corazón de David. Y es ahí, hermanos, donde Dios va a mirar nuestras vidas. Cuando nos proponemos a ser hombres conforme al corazón de Dios, podemos contar con la gracia de Dios. Una gracia, hermanos, una gracia divina que nos fortalece y nos capacita en todo tiempo. Entonces, ¿qué cree que está buscando Dios cuando mira su vida, hermanos? Por lo que les he compartido. ¿Qué es lo que está buscando Dios cuando mira su vida? ¿Busca perfección? No. Pues no. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Él no busca perfección. Porque ser cristiano no significa ser perfecto. La Biblia dice que no hay hombres perfectos, que no hay ni siquiera uno, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10. Y como David, como usted y como yo, todos hemos pecado. Todos hemos desobedecido a Dios. Y es esta desobediencia lo que nos separa de Dios. Esa es la mala noticia, ¿o no? Todos es por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, estamos separados, no merecemos la gloria de Dios. No merecemos estar junto a Él. Pero ya conoce usted la buena noticia, ¿o no, hermano? ¿Conoce usted la buena noticia? Que el único hombre perfecto que anduvo sobre la tierra fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue en verdad un hombre conforme al corazón de Dios. En todas formas y en todo tiempo hizo exactamente lo que el Padre quería que hiciera. En su bautismo incluso Dios el Padre testificó de su Hijo. Dijo él ahí en Mateo capítulo 3, versículo 17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Debido a que Cristo fue perfecto, esto ya lo sabe, y este es el Evangelio. Y no conoció pecado, pudo morir por los pecados de usted y por los míos, y pagar el castigo por el pecado que es la muerte. La Biblia nos dice que siendo aún pecadores, en Romanos 5:8 dice que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Jesucristo fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por lo que Él hizo, lo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer. Y gracias a eso, usted lo sabe muy bien, Él limpió nuestro pecado. Y gracias a eso, como dice el autor de Hebreos ahí en capítulo 4, versículo 16, dice, que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, ¿qué podemos concluir de este primer punto? Que tener un corazón conforme al de Dios, ser un varón conforme al corazón de Dios, es por pura gracia. Esa gracia que no es nuestra, por eso es gracia, es algo que no merecemos, es algo que nos ha dado alguien más, y en este caso es el Señor Jesucristo, nos capacita y nos fortalece. Esa gracia va directamente al interior de nuestro corazón, donde Dios va a mirar el corazón, donde Dios va a purificar, donde Dios va a transformar su corazón. Y como segundo punto, hermanos, el varón conforme a Dios desea crecer espiritualmente. Es un deseo, es algo natural que proviene de un corazón transformado, de un corazón que ha experimentado un nuevo nacimiento. Desea crecer espiritualmente.
Cuando estábamos sin Cristo, dice Pablo que andábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra vida era el pecado. El pecado era una barrera que nos impedía mirar a Dios. No queríamos absolutamente nada con el Señor. Absolutamente nadie puede buscar al Señor en esa vida de pecado. Pero entonces viene el Evangelio con el poder del Espíritu y quita esa venda. ¿Y qué es lo que miramos ahora? Ahora sí nuestra voluntad está direccionada para ver a Dios y buscarle a Él. Y ahora sí, lo que nosotros no deseábamos hacer antes, ahora sí lo podemos hacer y lo deseamos. Dios nos capacitó con su gracia para poder buscarle, para poder acercarnos, como lo dije en un momento, al trono de la gracia. Entonces, cualquier hombre, hijo de Dios, está capacitado y tiene de forma natural el buscar al Señor. Mira, hermano, yo apenas inicié y quiero compartirle esta experiencia. Inicié un grupo de varones hace como 2 meses, en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, cuando ya nos dieron aquí permiso las autoridades aquí en Jalisco. El gobernador Alfaro nos dio permiso, la oportunidad de reunirnos, 50 personas por cada recinto. Inicié con un grupo de varones. Y algo que me queda bien claro, hermanos, muy claro, por experiencia y por revelación del Espíritu Santo a través de su palabra, es que si usted, hermano, y yo no sé cómo esté en su devocional, pero le comparto esto porque los hermanos del grupo que yo tengo los jueves a las 8 de la noche, es su tarea. ¿Sabe cuál es su tarea? Compartir su devocional. Hermano, si usted no tiene un tiempo devocional, usted no va a crecer espiritualmente. No hay otro método para crecer espiritualmente. ¿Entiendes el tiempo devocional? Leer las escrituras, memorizar las escrituras, meditar las escrituras, orar las escrituras. Es ir día a día. No estoy diciendo que a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, no. Es una hora durante el día, donde usted va a acercarse al Señor y va a tener una plática íntima, cercana con Él a través de su palabra. Donde usted va a presentarse delante de Él y le va a decir todas sus cargas, todas sus necesidades a través de la oración. Y Él va a responder. ¿Sabe cómo va a responder? A través de lo que ya ha revelado en la Escritura. A través de la palabra. Y es de esa manera, hermanos, en la que Él nos va a dar crecimiento espiritual. Cuando leo la Biblia, cuando usted lee la Biblia, hermanos, su vida es transformada. Va a pensar diferente, va a actuar diferente, va a hablar diferente. Ningún otro libro produce ese efecto en una persona, sino solamente la Biblia. Y cuando se trata del corazón y del alma, hermanos, solo la Biblia puede producir cambios verdaderos y permanentes. En la Biblia, el crecimiento se ve como un subproducto natural de nuestra vida en Cristo. De hecho, es un mandato el crecimiento espiritual. No solamente es algo que el hombre, que el Hijo de Dios, el cristiano, desea hacer, sino es un mandato. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, crecer. Es un mandato, es un verbo en forma imperativa, en una orden. Nos está mandando Dios que crezcamos. Dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense, el autor de Hebreos que acabo de citar hace un momento, él quiso suponer que con el paso del tiempo, los lectores a los cuales él escribe, crecerían, es decir, esos cristianos, esos judíos que se habían convertido al cristianismo, él ya suponía o daba por hecho que por el pasar del tiempo y conocer las escrituras, ellos iban a crecer hasta el punto de que pudieran llegar a enseñar a otros los fundamentos de la palabra de Dios.
Pero ¿qué hizo ahí en el capítulo 5? Él tuvo que reprenderlos porque no habían crecido. Cuando vemos a un niño, yo los he visto. Bueno, no son niños, son personas que tienen 30 años, hermanos. Yo los he visto porque yo he ido a visitar esas escuelas especiales, así se les denomina, tienen sus nombres. No recuerdo ahorita, pero escuelas especiales para personas con un retraso mental. Mire, hay personas que tienen 30 años y actúan como niños. Y están considerados esos niños, o bueno, esas personas, porque no son, bueno, sí son niños con una mentalidad de niño, pero están considerados como alguien que está enfermo. Trayendo esa ilustración a la vida cristiana. Alguien que tiene 10 años y 20 años y no tiene crecimiento espiritual, ¿estará sano? No, tiene retraso. Exactamente, no hay sanidad, no hay evidencias de decir que él está sano espiritualmente. No hay evidencia. ¿Sí? Es más, si vienen y me dicen, me enseñan ahí, miren, este bebé tiene 5 años, un bebé. Yo digo, pues está enfermo, ¿verdad? Está enfermo. Pues es igual con la vida cristiana, hermanos. Alguien que tiene 10, 15, 20, 30 años y no hay crecimiento espiritual, es porque él está enfermo. Ahora, le voy a invitar a que vayamos a otro pasaje. Ahí sí me gustaría, y con esto voy a terminar. No sé cuánto tiempo llevo, ni cuánto tiempo tengo dispuesto. Pero ahí el hermano Ángel ya tiene calor, ¿verdad? Se está echando aire, hace calor. No, pero usted siga. Ya tengo un poco de calor, ¿sí? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Vamos a ver ahí cómo la Escritura nos da ese crecimiento. Y voy a usar ahí una frase del apóstol Pablo, porque es el apóstol Pablo quien escribe este pasaje, esta carta a los hermanos de Corinto, donde somos transformados de gloria en gloria. Incluso hay un canto, ¿no? Que dice, de gloria en gloria te veo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese canto? De los que... Bueno, yo lo escuché hace 20 años, fue cuando vino el cristianismo, y lo cantábamos aquí en el instituto. Dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Alguien que quiera leerlo, hermanos? Aparte de Omar. Hermano. Ajá. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Muy bien. Es interesante aquí, hermanos. Este pasaje es el último versículo del capítulo 3, ¿verdad? Es el último versículo. Pero vamos a verlo. Vamos a ver un poquito del contexto. Si usted lee los versículos anteriores, y se lo voy a dejar de tarea, es una referencia a Éxodo 33. Éxodo 33. El apóstol Pablo está usando el Antiguo Testamento para enseñar algo que tiene que ver con nuestra transformación y tiene que ver con el nuevo pacto y el antiguo pacto. Es decir, está contrastando el antiguo pacto. Y cuando hablamos del antiguo pacto, estamos hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés, que solamente era un ministerio de condenación, era un ministerio de muerte. Y lo está contrastando con el nuevo pacto, que se celebra cuando el Señor Jesucristo es crucificado en la cruz, y de esa manera Él nos redime. Y todo creyente, todo hombre que cree en el Señor Jesús, pasa a formar o entra en ese nuevo pacto. Y el apóstol Pablo usa este contraste, pero usa algo especial, un evento que está ahí en Éxodo capítulo 33, donde dice que Moisés subió, ¿se acuerdan a qué monte subió? Al Sinaí, hermano. En el Sinaí, exactamente. Él pasó tiempo con el Señor
Pero ahí en Éxodo capítulo 33, Moisés le hace una petición a Dios. ¿Sabe cuál es esa petición? ¿Se acuerda de esa petición? ¿Alguien? Ver su rostro. Ver el rostro de Dios. Yo quiero ver tu gloria. Fíjense, en el Antiguo Testamento en ese momento, ¿cómo se manifestaba la gloria de Dios? ¿Cuál era la forma o la evidencia? A ver, hermano Isidro. No, pues de algunas maneras, de algún estruendo, alguna, como fue en este caso, como una flama. Muy bien. Sí, era una Algo llama, así, ¿no? una columna de fuego por la noche, ¿sí? Y una nube en el día. Esa era la forma en la que Dios se manifestaba. Dios manifestaba esa gloria. Pero ¿saben qué es lo que dice Moisés ahí en Éxodo capítulo 33? Dice, ya no quiero ver una flama, una columna de fuego, ya no quiero ver una nube. Yo quiero ver tu gloria, quiero ver tu rostro. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Mira, Moisés, no hay hombre que vea mi rostro y quede con vida. Te voy a poner detrás de una piedra y yo voy a pasar por enfrente y tú vas a ver, no mi rostro, vas a ver ¿qué? Mi espalda, exactamente. Pero no lo va a ver así, con los ojos así bien abiertos, sino dice por una hendidura atrás de una piedra. ¿Saben cuál fue el resultado de eso, hermanos? Que cuando Moisés bajó, ¿qué vieron los israelitas cuando lo vieron que él bajó del monte? ¿Qué pasó en su rostro? ¿Se acuerdan? Sí, se respetó. ¿Qué pasaba con su rostro? Iluminado. Estaba resplandeciente. Al grado, fíjense, al grado de que Moisés tuvo que ponerse un velo porque los israelitas, sus compatriotas, tenían miedo. Temían. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Está usando ese evento para contrastar. Está diciendo, el antiguo pacto tuvo gloria. ¿Cómo tuvo gloria? Gloria en el sentido de que él dio la ley y lo hizo de manera física, con esa ilustración de que el rostro de Moisés resplandecía. Pero ese resplandor no fue permanente. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo ahora es que la gloria de Dios, el rostro de Cristo, se mira en las Escrituras. Y esa gloria ya no perece. Perdón. Es permanente. Y eso es lo que está diciendo Pablo en este versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, nosotros, hermanos, que somos del nuevo pacto, creyentes en Cristo, pertenecemos a ese nuevo pacto, tenemos ese gran privilegio de ver la gloria del Señor como en un espejo. ¿Pero qué significa esto? Vamos a Santiago capítulo 1 del 23 al 25, ahí en su Biblia. Santiago capítulo 1, 23 al 25. Ahí este hombre, Santiago, que es el medio hermano del Señor Jesucristo, dice algo que nos puede dar a luz, como que mirando en un espejo la gloria del Señor. Dice así, del 23 al 25, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hermanos,
¿Cuál es el espejo donde miramos la gloria del Señor? La Escritura. La palabra. No hay otro medio, hermanos. No hay otra forma. Y esa gloria que vemos en las Escrituras, ¿qué es lo que dice Pablo? Nos transforma, ¿qué? De gloria en gloria. En gloria. No hay ningún intermediario, hermanos, entre el reflejo en la superficie del espejo, ¿sí? No hay algo que nos obstaculice. Es una mirada personal, una mirada directa, una mirada inmediata. Tú tomas el espejo de mano, te lo colocas frente a tu cara y no hay nadie que se interponga entre la imagen y tú. Y eso es precisamente lo que hacemos cuando nosotros vamos a las Escrituras. Ahí se nos revela claramente quién es Jesús. Ahí se nos revela claramente en una forma muy explícita lo que Jesucristo vino a hacer para salvar a los pecadores. Ese es el espejo, hermanos, al que nosotros podemos contemplar la gloria del Señor, la gloria de las Sagradas Escrituras, perdón, el espejo de las Sagradas Escrituras, el espejo de la Biblia. Y al contemplar esa gloria dice que nosotros, dice Pablo, somos transformados. Y la palabra que se usa ahí es la palabra metamorfosis. Es la misma palabra que usan los evangelios cuando hablan de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cómo somos transformados? ¿Cómo crecemos espiritualmente? Mirando, escudriñando, analizando, meditando, memorizando, orando las Escrituras. No hay otra forma. No hay otra manera, hermanos. Aquí no hay atajos, ¿sí? Es solamente a través de las Escrituras. Es por eso que nuestra tarea, hermanos, como pastores, como maestros, no es para que pasemos un bonito tiempo en la iglesia, o para dar una buena terapia psicológica, o una charla de autoayuda, y uno sale diciendo, ay, qué lindo estuvo el sermón, ay, qué bonito estuvo el sermón. No. Nuestra tarea como pastores y maestros es hacer que todos los que están aquí en la iglesia, o en este caso, que ustedes, hermanos, fijen su rostro, no en nosotros, que no dependan de nosotros. El corazón de nuestro trabajo es exponer la Biblia de tal manera que todos puedan ver más claramente la gloria y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Hacerles ver, hermanos, que en el mundo entero no hay nadie como Jesús. Que cada vez que nos reunimos en la iglesia, en un grupo pequeño donde se estudia la Escritura, cada vez que hay una reunión así, todos juntos contemplamos el brillo de la gloria de nuestro Salvador, que es infinitamente glorioso. Eso es lo que ocurre, hermanos, cuando la palabra de Dios es predicada. Cuando cantamos. Mientras cantamos, queremos que la gloria de Jesús sea claramente cantada. Queremos que en la comunión que tenemos unos con otros, cada uno ayude al otro a ver que Jesús es hermoso. Si no de antemano, hermanos, ¿sabe usted que usted se puede convertir en lo que adora? Si usted no adora a Cristo o no contempla esa belleza, no se va a convertir en Cristo. Se va a convertir en lo que usted adora. Va conmigo al Salmo 115. Y este es el último versículo que vamos a ver. Salmo 115. Y ya con eso termino. ¿Alguien lo tiene? Versículo, hermano. Vamos a leer, déjeme, lo encuentro aquí, 115. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 8. Del 3 al 8. ¿Quién quiere leerlo? Yo lo leo, nomás que tengo una versión diferente, ¿no importa? No importa, no importa. NTV, del 3 al 8. Sí, del 3 al 8. Salmo 115 dice el 3, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place.
Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro, manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar, tienen ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir, tienen pies, pero no pueden caminar, y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Muy bien. Eso es está muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Está haciendo un contraste entre el Dios verdadero y los ídolos. Y bien sabemos que un ídolo nada es, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Nada es, no tiene ningún valor. ¿Sí? Pero lo que el salmista está diciendo aquí es lo que me llama la atención, la última parte del versículo 8, donde dice, semejantes a ellos, ¿qué dice? Son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. En pocas palabras, hermano, usted va a terminar convirtiéndose en lo que adora. Si el objeto de su adoración es el dinero, usted va a terminar convirtiéndose en un materialista. Si el objeto de su adoración es el deporte, perdón, es el entretenimiento, las compras, usted va a terminar convirtiéndose en una persona superficial, ligera y mundana. Pero ojo, si el objeto de su adoración es usted mismo, usted va a terminar convirtiéndose en un ser desagradablemente egocéntrico. Pero, hermanos, aquí está el pero, y este pero es bueno. Pero si Cristo es el objeto de su adoración, poco a poco usted va a ser transformado en su semejanza. Y estoy seguro, hermanos, que es muy probable que ustedes no puedan percibir que están cambiando, porque es algo que ocurre gradualmente. Por eso dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria, poco a poco. El cambio, la transformación es muy sutil, poco a poco, pero tenga la seguridad de que el cambio se va a producir. De hecho, el apóstol Juan, ahí en su primer carta, en el capítulo 3, él dice que cuando nosotros veamos a Cristo, vamos a ser transformados por completo. Dice la Escritura, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo hoy, hermanos. Actúa hoy y en el futuro. Somos transformados de gloria en gloria. Hermanos, para terminar, ¿quiere usted ser transformado? ¿Quiere usted que su corazón sea conforme al del Señor? Contemple la gloria de Cristo. Medite en esa gloria. Saboree esa gloria. Deleites en esa gloria. Tome tiempo, hermano, para ver a Jesús en la Biblia. Medite en Jesús a lo largo del día mientras se vuelve en sus labores cotidianas. Cuando tiene que enfrentar dificultades y tentaciones en este mundo caído. Recuerde bien esto, que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y que Él ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Él está con usted y conmigo todos los días. Qué diferente sería si nosotros estamos pasando por una dificultad y ahí estamos contemplando, no la gloria del problema, no, la gloria de Jesús. Qué diferente sería. Señor, tú eres el que calma el mar, podemos decirle. Tú eres el que calma la tempestad. Tú no has cambiado, tú sigues siendo el Todopoderoso, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo compasivo, tú sigues siendo comprensivo, tú sigues siendo paciente y tú estás aquí. En pocas palabras, para concluir, hermanos, usted quiere tener un corazón conforme al de Dios, medite en la gloria de Cristo. ¿Amén? Amén. Muy bien. Por último, me gustaría que dos o tres de ustedes me dijeran con qué se van esta tarde, esta noche. ¿Cómo Dios les habló hoy? En una frase o en una explicación breve, simple. ¿Con qué se va? ¿Con qué se va hoy en su corazón?
De manera rápida, sencilla. 2 o 3.